Hoy nos toca curiosidades sobre vehículos y medios de transporte. La primera es que se cree que la primera rueda se inventó alrededor del año 3500 a.C. Este invento, sencillo pero revolucionario, sentó las bases de todos los métodos de transporte futuros. Se cree que inicialmente era utilizada para la cerámica y con el tiempo se convirtió en crucial para los carros. Los primeros pasajeros de globos aerostáticos. Cuando el primer globo aerostático estuvo listo para despegar en el año 1783, transportaba un gallo, un pato y una oveja. El globo viajó 3 kilómetros atado y luego regresó sano y salvo a tierra con los animales ilesos. El primer piloto humano de un globo aerostático estuvo a punto de ser un criminal condenado según la decisión de Luis XVI. En cambio, un científico y un aristócrata asumieron el riesgo y, el 21 de noviembre de 1783, Jean-François Pilatre de Rozier y François-Laurent Darland volaron durante 20 minutos y pasaron a la historia como las primeras personas en experimentar el vuelo sostenido. El primer semáforo eléctrico se instaló en el año 1914. Ubicado en Cleveland, Ohio, esta innovación ayudó a gestionar el creciente número de vehículos en circulación. La carretera más larga. La carretera panamericana es considerada la más larga del mundo y se extiende desde Alaska al norte hasta Ushuaia en Argentina al sur y abarca más de 19.000 kilómetros de distancia. Tanto el caballo como el burro fueron domesticados para el transporte alrededor del año 4000 a.C., el caballo en Mesopotamia y el burro en Egipto. Y la primera parte es bicicletas. ¿Quién es exactamente el pionero de este medio de transporte? El tema es una cuestión de debate y se debe principalmente a la pregunta de ¿cuál de los numerosos prototipos y patentes acumulados desde 1791 era una bicicleta o simplemente una construcción de 2 ruedas similar a una bicicleta? El conde de Sivrac presentó una bicicleta similar a un scooter en París en el año 1791, pero no tenía dirección. Y el barón Karl Drais añadió un sillín y un manillar funcional a su modelo en 1817. Este barón alemán inventó un carruaje sin caballos que le permitía desplazarse más rápido. El dispositivo de 2 ruedas y sin pedales se impulsaba empujando los pies contra el suelo. La máquina se conoció como la Draisina y condujo a la creación de la bicicleta moderna. La bicicleta más larga del mundo medía 41 metros. La empresa Santos y la Universidad de Australia del Sur construyeron esta bicicleta en el año 2015. El libro Guinness de los Récords exigió a los conductores que demostraran que la bicicleta podía recorrer un mínimo de 100 metros sin que los ciclistas tocaran el suelo, lo cual fue posible. El artista Damien Hirst diseñó la bicicleta más cara del mundo. La Trek Madone de Damien Hirst, o la bicicleta mariposa, se subastó por $500.000 en la casa de subastas Sotheby's. La bicicleta más grande que se puede montar tiene un diámetro de rueda de 3,3 metros y fue construida por Didi Senft en Alemania. La primera bicicleta vendida comercialmente recibió el apodo de Bone Shaker, la agitadora de huesos, porque su cuadro rígido y la falta de muelles convertían los paseos en bicicleta en una experiencia estremecedora. Pesaba 80 kilos y se vendió por primera vez en 1868 en París. La velocidad máxima registrada de un humano en bicicleta es de 295 km por hora. El récord
fue establecido por Denise Müller-Korenek en el año 2018. El ciclismo se fundó el 31 de mayo de 1868 en Francia. La primera carrera consistió en un recorrido de 1.200 metros en París que se extendía desde las fuentes hasta la entrada del Parque Saint-Cloud. Y la carrera ciclista más famosa del mundo, el Tour de Francia, fue instaurado en 1903. Ciclistas de todo el mundo participan en este evento de 3 semanas de duración que finaliza en París y recorre aproximadamente 3.500 kilómetros cada año. El recorrido más largo en bicicleta en un solo país, hecho de forma individual, es de 30.121,64 kilómetros y lo logró Narpat Singh Nagpurohit en la India el 27 de enero de 2019 al 20 de abril de 2022. Narpat comenzó su viaje en el aeropuerto de Jammu el 27 de enero del 2019 y lo completó el 20 de abril del 2022 en Jaipur, Rajasthan. La primera bicicleta de montaña pesaba 35 kilos. La suspensión de estas bicicletas se debe al fabricante italiano de bicicletas Bianchi. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Bianchi ya tenía éxito. Casi 45.000 bicicletas salían de la fábrica milanesa al año. El ejército italiano decidió confiar en esta experiencia y encargó a la empresa la fabricación de vehículos militares en el año 1912. ¿Y el resultado? Una bicicleta de doble suspensión con opciones de montaje para fusiles y otras armas para los bersaglieri, la infantería ciclista. Aunque pesaba 35 kilos, fue considerada la primera bicicleta de montaña. El ciclismo fue uno de los 9 deportes de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Los otros deportes incluían atletismo, esgrima, gimnasia, tiro, natación, tenis, halterofilia y lucha libre. Fred Birchmore, de 25 años, dio la vuelta al mundo en bicicleta en el año 1935. El viaje completo, atravesando Europa, Asia y Estados Unidos, cubrió 64.373 kilómetros. Él pedaleó unos 40.233 y el resto tuve que recorrerlos en barco. Desgastó 7 juegos de neumáticos. Y hablando de neumáticos, uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la bicicleta fue el propio neumático. Esa invención fue obra de John Boyd Dunlop en el año 1887. Y la siguiente parte es los trenes. La era moderna de los trenes comenzó a principios del siglo XIX tras el vencimiento de la patente inicial de James Watt para la máquina de vapor estacionaria. Los pioneros del desarrollo ferroviario fueron James Watt, Oliver Evans, Matthew Murray, Richard Trevithick y George Stephenson. Sus innovaciones propiciaron el auge de la historia ferroviaria moderna. La primera locomotora de vapor ferroviaria funcional a escala real se construyó en 1804 gracias al ingenio de Richard Trevithick, ingeniero de Cornualles. Esta locomotora arrastraba vagones por el tranvía de la fundición Penydarren en el sur de Gales. La Salamanca tuvo más éxito, construida para el ferrocarril de Middleton en Leeds en el 1812. Utilizaba ruedas dentadas que engranaban con los dientes fundidos en la vía. Posteriormente, en 1813, Christopher Blackett y William Hedley construyeron la Puffin Billy para el ferrocarril de la mina de carbón Wheelam. Este fue el primer tren que funcionó con éxito sobre vías mediante adherencia únicamente, sin sistemas de engranajes especiales, y aún hoy se puede ver en el Museo de Ciencias de Londres. Otra locomotora temprana fue la Blücher de George Stephenson, construida al año siguiente, en 1814, para la mina de carbón de Killingworth. Utilizaba ruedas con bridas para una mejor guía
a lo largo de los rieles. Técnicamente hablando, el primer ferrocarril se construyó en Gran Bretaña entre el 1603 y el 1604 como una simple vía de vagones. Los ferrocarriles modernos llegaron en el siglo XIX y el primer ferrocarril como lo conocemos del mundo, el ferrocarril de Stockton y Darlington, fue el primero del mundo en transportar pasajeros utilizando tracción a vapor. Esta primera locomotora completó su viaje de Darlington a Stockton en 1825 transportando 450 pasajeros. El ferrocarril transiberiano es la línea ferroviaria más larga, con más de 9.140 kilómetros. Conecta a Moscú con el lejano oriente ruso y el mar de Japón. Atravesando 8 usos horarios, el viaje incluye 140 paradas y, si se realiza de una sola vez, puede durar una semana. Además, serpentea por los montes Urales, bordea las orillas del lago Baikal y colinda con las fronteras de Mongolia y China. La estación Grand Central de Nueva York cuenta con 44 andenes de pasajeros. El tramo más largo de vía férrea perfectamente recta se encuentra en Australia con una longitud de 478 kilómetros. El primer tren de vapor comercial, el Rocket de Stephenson, alcanzó los 96 kilómetros por hora en 1830. El récord actual de velocidad ferroviaria lo ostenta el tren bala francés TGV. Alcanzó los 584 kilómetros por hora y luego frenó durante 16 kilómetros antes de detenerse. El tren de levitación magnética de la serie L0 de Japón estableció un nuevo récord mundial de velocidad, alcanzando la cifra de 603 kilómetros por hora, pero se encuentra en fase de prototipo. El ferrocarril eléctrico es mucho más antiguo de lo que se cree. El primer tren eléctrico se presentó en la Exposición Industrial de Berlín en mayo del año 1879. Este tren, presentado por Siemens en Halsk, transportaba 6 pasajeros en cada uno de sus 3 vagones a lo largo de una vía de 300 metros. El túnel ferroviario más largo del mundo es el túnel de base del San Gotardo, en Suiza. Se extiende 57 kilómetros bajo los Alpes suizos y se inauguró en el año 2016. El Venice Simplon Orient Express es el tren más lujoso del mundo. Con un aire de la década de 1920, los vagones cuentan con muebles artesanales y baños de mármol. Y hay muchas rutas para elegir, incluyendo Venecia y París. Y la siguiente parte es los aviones. El 17 de diciembre de 1903, a las 10:35 de la mañana, Orville Wright realizó el primer vuelo a motor en una aeronave totalmente controlable capaz de mantenerse en el aire. El vuelo duró solo 12 segundos y se extendió por tan solo 37 metros. En las horas siguientes, Wilbur y su hermano Orville realizaron 4 vuelos, el más largo de 59 segundos y 260 metros. Tras el cuarto vuelo, una ráfaga de viento volcó la aeronave y la estrelló. La parte trasera del avión es la más segura. Popular Mechanics revisó datos de accidentes aéreos comerciales de 1971 a 2005 y sus investigadores descubrieron que el lugar más seguro para sentarse en un avión comercial es la parte trasera. Al analizar los datos, Popular Mechanics descubrió que cuanto más atrás se sienta uno, mayores son las probabilidades de sobrevivir en un accidente. Los pasajeros de la parte trasera del avión tienen aproximadamente un 40% más de probabilidades de sobrevivir que los de las filas delanteras.
Los investigadores llegaron a esta conclusión tras analizar cientos de informes y calcular la posición promedio de los asientos de los supervivientes y las víctimas mortales en cada accidente comercial en el periodo de 36 años. La mayoría de los accidentes aéreos ocurren durante el despegue o en el aterrizaje. Las investigaciones muestran que alrededor del 80% de los accidentes aéreos ocurren durante los primeros 3 minutos tras el despegue y los últimos 8 minutos antes del aterrizaje. Los accidentes de avión son más probables cuando el avión está en tierra o cerca de ella o cerca de otras aeronaves. Sin embargo, no te desanimes porque la probabilidad de sufrir un accidente aéreo es de aproximadamente 1 entre 11 millones. A partir del año 2024, el vuelo comercial sin escalas más largo es operado por Singapore Airlines de Singapur a la ciudad de Nueva York, con una distancia aproximada de 15.300 kilómetros y una duración de casi 19 horas. Hay personas que pueden morir durante los vuelos, pero no se les puede declarar por muertos hasta que el avión aterriza. Los auxiliares de vuelo y los pilotos no tienen la autoridad para hacerlo. En cambio, al personal a bordo simplemente se le aconseja trasladar al pasajero fallecido a un asiento con la menor cantidad de pasajeros vivos cerca. La mayoría de los aviones comerciales están pintados de blanco para reflejar la luz solar, lo que ayuda a mantener la aeronave más fresca y minimiza los posibles daños solares al fuselaje. El color blanco también facilita la detección de grietas, abolladuras u otras anomalías durante las inspecciones, lo que garantiza un mejor mantenimiento y seguridad. La famosa caja negra, que registra los datos de vuelo y las conversaciones en cabina, en realidad es de color naranja brillante y no negra. Este color brillante facilita su localización tras un accidente, especialmente en aguas profundas o terreno accidentado. En promedio, un avión comercial es alcanzado por un rayo al menos una vez al año. A pesar de ello, los aviones están diseñados para conducir el rayo de forma segura alrededor de la aeronave y disiparlo, lo que significa que los pasajeros nunca notan el impacto. De hecho, ningún rayo ha derribado un avión comercial desde 1967. Los aviones comerciales suelen volar a altitudes de más de 9.000 metros. Volar a estas altitudes reduce la resistencia del aire, lo que hace que el vuelo sea más eficiente en cuanto a consumo de combustible y permite a los aviones sobrevolar la mayoría de las perturbaciones meteorológicas, proporcionando un vuelo más suave. ¿Alguna vez has visto el pequeño orificio en la parte inferior de las ventanas de los aviones? Se llama respiradero y su función es regular la presión del aire entre los cristales interior y exterior de las ventanas. Este pequeño orificio asegura que la presión de la cabina se aplique al cristal exterior, que es más resistente y está diseñado para soportar la carga, lo que ayuda a evitar que la ventana pueda romperse. La comida a bordo puede tener un sabor diferente allí arriba. La comida sabe diferente a 9.000 metros. La combinación de baja humedad y presión atmosférica puede alterar la percepción del gusto. Y la percepción de la sal se reduce en un 30%. La humedad en el hogar suele rondar el 45%. En un avión puede ser del 20% o menos, lo que desensibiliza las papilas gustativas. Las máscaras de oxígeno solo proporcionan 15 minutos de aire, pero es suficiente. Las máscaras de oxígeno para pasajeros que se caen en caso de despresurización de la cabina tienen entre 12 y 15 minutos de oxígeno, y aunque pueda parecer poco tiempo, es más que suficiente para un descenso de emergencia. Los pilotos, por otro lado, cuentan con un sistema de oxígeno independiente que proviene de cilindros presurizados de mayor duración. Los aviones pueden durar entre 30 y 35 años. La industria aeronáutica no retira los aviones de pasajeros
hasta el final de su vida útil, que suele ser entre 30 y 35 años, dependiendo del mantenimiento y el desgaste. El avión de pasajeros más grande actualmente es el Airbus A380-800, un avión de pasajeros de 2 pisos con una envergadura de 80 metros y una capacidad máxima de 853 pasajeros, 525 pasajeros con asientos estándar, que no sé muy bien lo que es eso. Es operado principalmente por Emirates, British Airways y Singapore Airlines para vuelos de larga distancia. Siendo el avión más grande del mundo, pesa 285 toneladas. Su peso máximo al despegar es de 575. Los sistemas secundarios mantienen a los aviones increíblemente seguros. Los aviones se construyen con múltiples sistemas de respaldo para garantizar su funcionamiento incluso si algo falla. Al igual que los motores, casi todos los sistemas cruciales cuentan con redundancias, de modo que si uno falla, otros pueden tomar el relevo, ya sea algo tan importante como los motores o algo tan aparentemente trivial como los sistemas de calefacción que desempañan las ventanas de la cabina. La redundancia garantiza la seguridad en cada etapa del vuelo. El avión de pasajeros más rápido del momento es el Boeing 747-8. En su mejor momento puede alcanzar una velocidad de 1050 km por hora, aunque este modelo ya no se fabrica y el último se entregó a principios del 2023. Aún así, aerolíneas como Lufthansa y Korean Air aún están operando con estas aeronaves. Una vez hubo un avión de pasajeros todavía más rápido, el Concorde. Fue un avión comercial supersónico desarrollado conjuntamente por el Reino Unido y Francia, pero retirado en el año 2003. El avión podía alcanzar los 2.172 km por hora. Con esa velocidad podía volar de Londres a Nueva York en menos de 3 horas. Y esta siguiente parte es barcos. Las embarcaciones más antiguas encontradas por arqueólogos se llaman canoas Pese. Se cree que la embarcación más antigua recuperada tiene entre 7.000 y 10.000 años de antigüedad. Aún así, se cree que hay evidencia arqueológica que indica que la gente utilizó barcos hace unos 120.000 años para poder poblar la isla de Borneo. Un disco pintado hallado en Kuwait contiene la representación más antigua de un barco de vela. El disco fue realizado entre el 5000 y el 5500 a.C. La embarcación con casco marítimo más antigua descubierta es el Uluburun egipcio. Naufragó frente a las costas de Turquía en el 1300 a.C. El primer explorador marítimo conocido fue Hannu del Antiguo Egipto. Alrededor del 2750 a.C. realizó la primera expedición registrada a lo largo del Mar Rojo y escribió sus hallazgos en piedra. El Titanic tenía su propio periódico impreso a diario a bordo. Se llamaba The Atlantic Daily Bulletin e incluía noticias, anuncios, cotizaciones bursátiles, resultados de carreras de caballos, cotilleos sociales y el menú del día. Las banderas de navegación tienen su origen en las guerras anglo-holandesas. Durante estas guerras de 1652 a 1674, los británicos buscaban reemplazar a los holandeses como potencia naval dominante en Europa. El almirante holandés de Ruyter y el gobernador de Witt idearon un exitoso sistema de señalización con banderas para comunicarse eficazmente y superar en maniobras a los británicos. Este sistema se utiliza hasta el día de hoy no en batalla, sino para la comunicación con barcos y la transmisión de mensajes fácilmente comprensibles para los marineros. Una prostituta china llamada Qin Shi fue una de las piratas más poderosas de la historia
Llegó a tener 1.800 barcos y 80.000 marineros bajo su mando. En 1898, Joshua Slocum, estadounidense nacido en Nueva Escocia, se convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo en solitario. Escribió un libro sobre su viaje titulado Navegando solo alrededor del mundo, que se convirtió en un éxito de ventas internacional. El segundo intento se realizó 69 años después. Sir Francis Chichester completó su viaje en 1967. La velocidad de los barcos se mide en nudos. Un nudo equivale a 1 milla náutica por hora. El término nudos se remonta al siglo XVII, cuando los marineros medían la velocidad de sus barcos con una herramienta llamada corredera común. Se trataba de una cuerda con nudos uniformemente espaciados que dejaban arrastrar tras el barco durante un tiempo determinado. Contando cuántos nudos pasaban por sus manos, los marineros podían estimar la velocidad aproximada del barco. Se creía que llevar plátanos a bordo de un barco traía mala suerte. Esto parece provenir de la época en que los barcos mercantes almacenaban los plátanos de forma incorrecta. Tras pudrirse en la bodega, comenzaban a producir metano, causando asfixia a los marineros. Además, las bananas están habitadas por arañas venenosas, lo que sigue siendo un problema en la actualidad. Existen centros de procesamiento especializados dedicados a lidiar con estas arañas una vez que los plátanos se descargan en sus destinos. Algunas personas viven en barcos llamados casas flotantes. Estas embarcaciones son muy similares por dentro a una casa construida en tierra y muchas no se utilizan para el transporte, permanecen en un mismo lugar todo el año. El récord mundial de velocidad de navegación es de 65,45 nudos, lo que equivale a 121 km por hora. El australiano Paul Larsen estableció este récord con el Sail Rocket 2, un diseño poco convencional especialmente diseñado para la navegación a alta velocidad. La persona más joven en dar la vuelta al mundo en velero es Laura Decker. Tenía 14 años cuando emprendió la vuelta al mundo en velero en 2012, finalizando su viaje 518 días después, a los 16. El Vasa es un buque de guerra sueco conocido por hundirse en 1628 y ser recuperado en 1961. El viaje del Vasa fue breve, ya que se hundió a tan solo 1.300 metros en su viaje inaugural. Tras siglos en el agua, este barco se encontraba completamente intacto y en buen estado. De hecho, es el único navío que se conserva del siglo XVII en tales condiciones. Actualmente se encuentra en el Museo Vasa de Estocolmo, construido en homenaje a este barco. El proyecto Habakkuk fue un plan británico durante la Segunda Guerra Mundial para construir un portaaviones con picret, una mezcla de pulpa de madera y hielo. El barco más largo del mundo fue el Seawise Giant, un buque petrolero construido en 1979 y desguazado en 2009. Y el buque de pasajeros más grande del mundo es el MS Allure of the Seas, construido en el 2009. El Titanic había sido diseñado para transportar 64 botes salvavidas. Para liberar las cubiertas, el barco llegó a transportar solo 20 en su viaje inaugural, y el resto es historia. Una noble francesa del siglo XIV se convirtió en corsaria para vengar la muerte de su difunto esposo. Cuando su hombre fue ejecutado por traición por el rey francés, Juana de Clisson patrullaba el Canal de la Mancha para atacar a los barcos franceses, a menudo matando a sus tripulantes. Continuó sus actividades piratas durante 13 años, dejando solo a unas pocas personas como testigos. Se unió a la Flota Negra y equipó 3 barcos pintados de negro con velas rojas. El buque insignia se llamaba Mi Venganza.
El término cuarentena proviene del italiano 40 giorni o 40 días. Proviene de la política veneciana de poner en cuarentena durante 40 días a los barcos procedentes de zonas afectadas por la peste, garantizando así que no hubiera ningún infectado a bordo. Lyubov Orlova anda suelto. La historia siempre ha estado llena de barcos fantasmas abandonados, quizás no muy diferentes al Lyubov Orlova, quien anda suelto desde el 2013. El barco ruso fue puesto en servicio durante la época de Yugoslavia y se utilizó principalmente para expediciones a la Antártida. Hace unos años se desprendió de un remolcador durante una tormenta y desde entonces ha estado a la deriva por el Atlántico Norte. Y la siguiente parte, que es motos. La primera motocicleta de combustión interna impulsada por petróleo fue la Daimler Reitwagen, diseñada en el año 1885. Fue construida por dos inventores alemanes, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. El uso del casco para motociclistas se hizo obligatorio tras la muerte del coronel T.E. Lawrence en un accidente de motocicleta. Se cuenta que el coronel Lawrence, inmortalizado como Lawrence de Arabia, conducía su motocicleta, una Brauch Superior SS-100, cerca de su casa cuando casi atropella a dos niños en bicicleta. Intentó esquivarlos, pero desafortunadamente salió despedido de la moto. Falleció a causa de graves lesiones en la cabeza pocos días después. Al darse cuenta de que su muerte podría haberse evitado, uno de los primeros neurocirujanos británicos, Hugh Kearns, comenzó a investigar la importancia de los cascos. Y gracias a sus investigaciones y hallazgos, el uso del casco de motocicleta se ha convertido en un requisito legal a nivel mundial. La primera motocicleta Harley Davidson de la historia solo alcanzaba los 40 km por hora. Inventada por William S. Harley y Arthur Davidson, la primera motocicleta Harley Davidson real se completó en 1904. En ese momento el dúo participó inmediatamente en una carrera de motos con su prototipo, quedando en cuarto lugar. El viaje más largo jamás realizado en motocicleta tardó más de 10 años en completarse. Emilio Escoto es un aventurero, fotoperiodista y escritor argentino. En 2009 ostentaba el récord Guinness del viaje en motocicleta más largo del mundo, que abarcó 10 años, 232 países y una distancia total de 735.000 kilómetros. Viajó en la Princesa Negra, una motocicleta Honda Goldwing GL 1100 de 1980. Este se consideró un solo viaje porque no regresó a su país de origen hasta el final, que fue 10 años después. La motocicleta más cara del mundo cuesta 11 millones de dólares. La Fighter de edición limitada de Neiman Marcus ostenta el título de la motocicleta más cara jamás vendida. Se subastó por la impresionante suma de 11 millones de dólares en el año 2012. Keanu Reeves tiene su propia empresa de fabricación de motocicletas. Tras sobrevivir a un accidente de moto en los años 80 y sumado a su profunda pasión por las motocicletas, quiso fundar su propia empresa, Arch Motorcycle Company, en el 2011. Muchas de las principales empresas de motocicletas actuales no empezaron diseñando y produciendo motos. Por ejemplo, Ducati era una empresa familiar que se fundó en el año 1935. Abrió su negocio en Bolonia, Italia, y se hizo conocida inicialmente por fabricar piezas de radio antes de fabricar bicicletas motorizadas. El cofundador de Indian, Oscar Hedstrom, era relojero antes de dedicarse a la reparación de bicicletas, lo que naturalmente lo llevó a construir algunas de las primeras motocicletas. Su primer prototipo apareció en el 1903. Y Yamaha produce algunas de las motos más populares, pero lo que algunos quizás no sepan es que la empresa comenzó fabricando pianos en el año 1887. Siguen produciendo instrumentos musicales, pero también productos electrónicos
robots industriales, barcos y, por supuesto, motos. El famoso salto de 20 metros en motocicleta de Steve McQueen en la película La Gran Evasión fue realizado en realidad por el concesionario estadounidense de Triumph, Bud Atkins, quien lo hizo en una sola toma. Y ahora, la última parte del vídeo de hoy, que sería los coches. El 29 de enero del año 1886, Benz solicitó la patente de un vehículo propulsado por un motor de gasolina. Esta fecha se convirtió en la fecha oficial de la patente una vez aprobada. Ese histórico vehículo Benz se parecía más a un elegante triciclo que a un coche que reconoceríamos hoy en día. Con una velocidad máxima de 16 km por hora, este invento cambió el mundo. Se podría decir que la historia de los coches comenzó en 1672, cuando Ferdinand Verbiest diseñó el primer vehículo de la historia. Los limpiaparabrisas fueron inventados por una mujer llamada Mary Anderson. En 1905, Mary Anderson inventó los limpiaparabrisas para eliminar las molestias de conducir bajo la lluvia o la nieve. Antes de la invención de los limpiaparabrisas, los conductores tenían que salir repetidamente de sus coches para limpiarlo a mano. No pasó mucho tiempo después de la invención del coche para que la gente empezara a pensar en competir entre ellos. En 1894, la prueba París-Rouen se celebró en julio y se considera la primera carrera automovilística multitudinaria. Participaron diversos tipos de vehículos, con un total de 21 participantes que tomaron la salida de la carrera de 128 kilómetros a las 8 del 22 de julio. Todos, menos 4 vehículos, llegaron a la meta, y los 13 coches de gasolina lo hicieron. El primer vehículo eléctrico se creó en 1832. Robert Anderson creó el primer vehículo eléctrico en 1832 y posteriormente, en la década de 1990, General Motors produjo el EV1. El primer cinturón de seguridad de 3 puntos se introdujo en 1959. El Volvo Amazon 120 y el PV544 fueron los primeros modelos en incorporar el cinturón de seguridad de 3 puntos tal como lo conocemos hoy. A Niels Bohlin, ingeniero de Volvo, se le atribuye el desarrollo de los cinturones de seguridad. A partir de 1968, todos los vehículos debían contar con este cinturón de seguridad de 3 puntos como medida de seguridad. Walter Arnold fue la primera persona multada por exceso de velocidad en un vehículo motorizado, un Benz importado de Alemania en 1896. Arnold fue multado al ser sorprendido superando el límite de velocidad por 3 kilómetros, circulando a la alarmante velocidad de 12 kilómetros por hora en Paddock Wood, Kent, en Inglaterra. Afortunadamente, para la seguridad de todos en la zona, un policía en bicicleta logró perseguirlo y detenerlo. Fue acusado de infringir la ley por 4 cargos y tuvo que pagar 10 chelines por la infracción. Sin embargo, todo el asunto pudo haber sido una astuta maniobra para llamar la atención sobre el vehículo. El señor Arnold era concesionario de automóviles y su empresa comenzó a producir una versión local del automóvil Benz poco después. La atención mediática despertó el interés del público por este tipo de vehículos. Los indicadores de gasolina no se añadieron a los coches hasta 1922. Eso es poco más de 35 años después de la fabricación del primer coche. El récord mundial de mayor kilometraje en un coche particular lo estableció Irving Gordon con su Volvo P1800 de 1966. Irving conducía largos trayectos diarios al trabajo y hacía viajes por carretera los fines de semana. Irving falleció en noviembre del 2018, dejando el odómetro de su coche en la increíble cifra de 5.246.875 kilómetros.
El kilometraje total equivale a casi 120 circunnavegaciones completas del planeta. El logotipo del caballo de Ferrari se inspiró en el conde Francesco Baracca, piloto de caza de la Primera Guerra Mundial, que pintaba el familiar corcel en su avión. El Ford Crown Victoria de 2011 fue el último coche en ofrecer un reproductor de cassette como opción. El Toyota Corolla es el coche más vendido de todos los tiempos. Se estima que Toyota ha vendido alrededor de 45 millones de unidades del Corolla desde su debut en 1966. Al Corolla le siguen en ventas históricas el Ford F-Series, el Volkswagen Golf y el Beetle. El récord mundial de la colección de autos más grandes es de más de 7.000 autos. El 29º sultán de Brunei posee más de 7.000 coches de diferentes marcas y modelos. Y el último por hoy, el primer maniquí de pruebas de choque se llamaba Sierra Sam. Sierra Sam fue el primer maniquí de pruebas de choque diseñado para pruebas de seguridad automotriz, creado en 1949 por el ingeniero de General Motors, John Stewart. Reproducía el tamaño y el peso de un hombre adulto promedio y se rellenaba con arena para simular el movimiento humano. Participó en algunos choques a baja velocidad hasta que fue reemplazado por los maniquíes de pruebas de choque más precisos y sofisticados que se utilizan hoy en día. Sierra Sam se encuentra jubilado en el Centro del Patrimonio de General Motors en Michigan.